Hola, hola, mis serial adictos. ¿Cómo están hoy? Espero que con energía porque hoy les traigo una dosis de pasión, intriga y drama que los va a dejar pegados a la pantalla. Si eres como yo un amante de las series turcas, prepárate porque vamos a explorar un mundo de amor, venganza y poder que te atrapará desde el primer momento. Hoy vamos a hablar de esas miniseries turcas que lo tienen todo, giros inesperados, personajes complejos y una trama que te mantiene al borde del asiento. Antes de sumergirnos en este universo de emociones fuertes, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Sí. Aprieten ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre series turcas y mucho más. Cada semana les traigo recomendaciones, análisis y todo lo que necesitan saber para estar al día con lo mejor de la televisión turca. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno al tema de hoy, esas miniseries turcas que combinan amor, venganza y poder de una manera tan adictiva que no podrán parar de verlas. Para empezar, hablemos de Fi. Esta es una joya que no pueden dejar pasar. La historia gira en torno a Can Mañay, un psicólogo famoso y carismático que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. La serie explora los límites del amor, la ambición y el poder, mostrando cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras. La trama es intensa, los personajes son complejos y las actuaciones son impecables. Prepárense para noches de insomnio. Lo que hace a Fi tan especial es su capacidad de explorar la psique humana de una manera cruda y realista. No se trata simplemente de un romance, sino de una exploración profunda de los deseos, las obsesiones y las motivaciones que nos impulsan. Además, la fotografía y la música crean una atmósfera que te envuelve por completo. Fi es una serie que te hace cuestionar tus propios límites y la naturaleza de tus deseos. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar por amor? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por el éxito? Estas son algunas de las preguntas que plantea esta serie. La complejidad de los personajes es uno de sus mayores atractivos. Can Mañay no es simplemente un psicópata obsesionado, sino un hombre atormentado por su propio pasado y sus propias inseguridades. Duru, por su parte, no es simplemente una víctima, sino una mujer fuerte y ambiciosa que lucha por sus sueños. Cada personaje tiene sus propias motivaciones y sus propias contradicciones, lo que los hace increíblemente humanos y complejos. La serie también explora temas como el feminismo, la salud mental y la presión social. A través de la historia de Duru, vemos cómo las mujeres son sometidas a una constante presión para cumplir con los estándares de belleza y éxito impuestos por la sociedad. A través de la historia de Can Mañay, vemos cómo la salud mental puede ser un tema tabú, incluso para aquellos que se dedican a tratarla. Fi es una serie que te hace pensar y te invita a reflexionar sobre el mundo que te rodea. Otra miniserie que les recomiendo es Immortals. ¿Están listos para vampiros, acción y un toque de romance oscuro? Esta serie nos presenta a Mia, una joven convertida en vampiro que busca venganza contra Dmitri, el vampiro que la transformó. En su camino se cruza con otros vampiros y humanos que la ayudan a descubrir la verdad sobre su pasado y a luchar por su futuro. Immortals es una serie visualmente impactante con efectos especiales impresionantes y escenas de acción emocionantes. Además, la historia es original y te mantiene intrigado desde el principio. Lo que me encanta de esta serie es que no se toma a sí misma demasiado en serio. Tiene un toque de humor negro que la hace muy entretenida. Si te gustan las historias de vampiros con un giro turco, esta es tu serie. Immortals no es la típica serie de vampiros. No esperes encontrar aquí los clichés del género. Esta serie te sorprenderá con su originalidad y su sentido del humor. La historia de Mia es fascinante. No es simplemente una víctima que busca venganza, sino una mujer fuerte y decidida que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para lograr sus objetivos. Su relación con Dmitri es compleja y ambivalente. A pesar de que lo odia por haberla convertido en vampiro, también siente una extraña fascinación por él. Los personajes secundarios son igualmente interesantes. Cada uno tiene su propia historia y sus propias motivaciones. La serie también explora temas como la inmortalidad, la identidad y la moralidad. ¿Qué significa ser inmortal? ¿Cómo afecta la inmortalidad a la identidad de una persona? ¿Es justificable matar para sobrevivir? Estas son algunas de las preguntas que plantea esta serie.
Immortals es una serie que te hará pasar un buen rato y te hará reflexionar sobre la naturaleza humana. Ahora, cambiemos un poco de género y hablemos de Deep. Esta miniserie es un thriller psicológico que te mantendrá al borde del asiento. Sair, un psiquiatra, conoce a Bilge, una mujer que intenta suicidarse. A partir de ese momento sus vidas se entrelazan en una trama llena de secretos, mentiras y conspiraciones. Deep es una serie que te hace pensar. Te cuestiona la naturaleza de la verdad, la moralidad y la justicia. Las actuaciones son excelentes y la química entre los protagonistas es palpable. Si buscas una serie que te desafíe intelectualmente, esta es una excelente opción. Lo que la hace tan atractiva es su ritmo trepidante y sus giros inesperados. Cada episodio te deja con ganas de más. Además, la serie aborda temas importantes como la salud mental y el impacto del trauma en nuestras vidas. Deep es una serie que te atrapa desde el primer minuto y no te suelta hasta el final. La historia de Sair y Bilge es fascinante. Ambos son personajes complejos y atormentados por su propio pasado. Su relación es tensa y llena de secretos. A medida que avanza la serie, descubrimos que nada es lo que parece y que todos tienen algo que ocultar. La serie también explora temas como la culpa, el perdón y la redención. ¿Es posible perdonarse a uno mismo por los errores del pasado? ¿Es posible encontrar la redención después de haber cometido actos terribles? Estas son algunas de las preguntas que plantea esta serie. Deep es una serie que te hará reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana y la importancia de la salud mental. La serie no se limita a mostrar la enfermedad mental como un problema individual, sino que también explora el impacto que tiene en la sociedad. Deep es una serie valiente y necesaria que te dejará pensando mucho tiempo después de haberla terminado. Siguiendo con los thrillers, no podemos olvidarnos de Aleph. Esta serie policial nos lleva a Estambul, donde dos detectives, Kemal y Setar, investigan una serie de asesinatos rituales. A medida que profundizan en la investigación, descubren una red de secretos y conspiraciones que los llevan a cuestionar todo lo que creían saber. Aleph es una serie visualmente impresionante, con una fotografía que captura la belleza y el misterio de Estambul. La historia es intrigante y te mantiene enganchado desde el principio. Además, la serie explora temas como la religión, la historia y la identidad turca. Lo que la distingue de otras series policiales es su enfoque en el simbolismo y la mitología. Cada asesinato tiene un significado oculto que los detectives deben descifrar. Si te gustan las series policiales con un toque intelectual, Aleph es para ti. Aleph no es simplemente una serie policial, sino una exploración profunda de la cultura y la historia turca. La serie utiliza el simbolismo y la mitología para crear una atmósfera misteriosa y enigmática. Los detectives Kemal y Setar son personajes muy diferentes entre sí. Kemal es un policía moderno y escéptico, mientras que Setar es un policía tradicional y religioso. A pesar de sus diferencias, ambos deben trabajar juntos para resolver los asesinatos. La serie también explora temas como la fe, la razón y la justicia. ¿Es posible encontrar la verdad a través de la fe o la razón? ¿Es posible lograr la justicia en un mundo lleno de corrupción y maldad? Estas son algunas de las preguntas que plantea esta serie. Aleph es una serie que te hará pensar y te invitará a explorar la riqueza y la complejidad de la cultura turca. La serie utiliza la ciudad de Estambul como un personaje más, mostrando su belleza y su misterio. Aleph es una serie que te dejará fascinado y te hará querer saber más sobre la historia y la cultura turca. Y para los que buscan una historia de amor diferente, les recomiendo Ethos. Esta serie nos presenta a un grupo de personas de diferentes orígenes y creencias que se cruzan en Estambul. A través de sus historias, la serie explora temas como la identidad, la religión, la clase social y la división cultural en Turquía. Ethos es una serie que te hace reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos. Te invita a cuestionar tus propios prejuicios y a comprender mejor a los demás. Las actuaciones son excelentes y la historia es conmovedora. Lo que la hace tan especial es su autenticidad y su honestidad. No tiene miedo de abordar temas difíciles y demostrar la complejidad de la vida en Turquía. Si buscas una serie que te toque el corazón y te haga pensar, Ethos es una excelente elección. Es importante señalar que Ethos generó mucha controversia en Turquía debido a su representación de diferentes grupos sociales y religiosos. Sin embargo, también fue elogiada por su honestidad y su capacidad de generar debate.
Ethos es una serie que te muestra la diversidad y la complejidad de la sociedad turca. La serie presenta a personajes de diferentes orígenes y creencias, que se ven obligados a interactuar entre sí. A través de sus historias, la serie explora temas como la identidad, la religión, la clase social y la división cultural. La serie también explora temas como la salud mental, la violencia doméstica y la discriminación. Ethos es una serie valiente y honesta que te hará reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos. La serie no ofrece respuestas fáciles, sino que te invita a cuestionar tus propios prejuicios y a comprender mejor a los demás. Ethos es una serie que te tocará el corazón y te hará pensar mucho tiempo después de haberla terminado. La serie ha sido aclamada por la crítica por su autenticidad y su honestidad. Por supuesto, no podemos hablar de miniseries turcas sin mencionar algunas opciones clásicas que han marcado un antes y un después. Aunque quizás ya las conozcan, vale la pena recordarlas. Hablo de series como Suskunlar, una historia de venganza que te atrapa desde el primer episodio, y Ezel, un drama intenso sobre un hombre que busca justicia después de ser traicionado por sus amigos y su amada. Estas series son verdaderos clásicos que han demostrado la calidad y el talento de la televisión turca. Si aún no las has visto, te las recomiendo encarecidamente. Suskunlar es una serie que te dejará sin aliento. La historia de 4 amigos que fueron acusados injustamente de un crimen que no cometieron es desgarradora. Después de pasar años en prisión, los amigos se reencuentran y deciden vengarse de aquellos que los traicionaron. La serie explora temas como la amistad, la lealtad, la venganza y la justicia. Ezel es una serie que te hará llorar, reír y amar. La historia de Homer, un joven que es traicionado por sus amigos y su amada, es épica. Después de pasar años en prisión, Homer regresa con una nueva identidad y un plan para vengarse de aquellos que lo traicionaron. La serie explora temas como el amor, la traición, la venganza, la justicia y la redención. Estas 2 series son imprescindibles para cualquier amante de las series turcas. Estas son solo algunas de las miniseries turcas que te recomiendo. Cada una tiene su propio encanto y te ofrece una experiencia única. Lo importante es que te atrevas a explorar este mundo de historias apasionantes y personajes inolvidables. Estoy seguro de que encontrarás alguna que te robe el corazón. El mundo de las miniseries turcas es vasto y diverso. Hay series para todos los gustos, desde dramas románticos hasta thrillers psicológicos. Lo importante es que te atrevas a explorar y descubrir nuevas historias. Ahora, para recapitular un poco lo que hemos hablado hoy, hemos explorado algunas miniseries turcas que combinan amor, venganza y poder de una manera adictiva. Desde thrillers psicológicos hasta dramas románticos oscuros, hemos visto que la televisión turca tiene mucho que ofrecer. Les he recomendado Fi Immortals, Deep, Aleph y Ethos, además de mencionar algunos clásicos como Suskunlar y Ezel. Espero que estas recomendaciones les sirvan para descubrir nuevas series que los apasionen y los hagan disfrutar de horas de entretenimiento. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas miniseries turcas que valen la pena ver. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Recuerden que mi objetivo es compartir mi pasión por las series turcas y ayudarles a descubrir nuevas joyas de la televisión. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les parecieron estas recomendaciones? ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su miniserie turca favorita? Me encantaría leer sus opiniones y recomendaciones. Y para terminar, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también aman las series turcas y, por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Así que no se lo piensen más y hagan clic en esos botones. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de series turcas y emociones fuertes. Adiós.